Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Para mí es una gran satisfacción presentar a la doctora Mercedes de la Garza, que dictará la conferencia de clausura con la que se dan fin a las jornadas filológicas Naturaleza y Sociedades, Cuerpos y Géneros. La doctora de la Garza, por todos ustedes conocida, tiene una larga trayectoria en nuestra universidad. Como estudiante ingresó en 1957 y como docente e investigadora en 1973, por lo que tiene toda su vida la ha dedicado a nuestra casa de estudios y a la academia. Como investigadora nada más, la friolera cantidad de 42 años. Sí. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora emérita de la UNAM, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Su obra escrita, centrada en la historia, la religión, el arte plástico y la literatura maya, consta de 25 libros y 175 artículos y capítulos publicados tanto en México como en otros países. Sus libros de autoría más reciente son Sueños y Éxtasis, Visión chamánica de los nahuas y mayas, El legado escrito de los mayas, 3000 años de civilización, y entre los libros en coautoría están Palenque, La Camjá, Una presencia inmortal del pasado indígena y El tiempo de los dioses tiempo, concepciones de Mesoamérica. Por supuesto, ha impartido múltiples cursos y conferencias en México y en otros países. Creó el plan de estudios en la UNAM, maestría y doctorado en estudios mesoamericanos. Ha sido curadora de varias exposiciones, la más reciente, Mayas, revelación de un tiempo sin fin, que se expuso tanto en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, en Brasil, en París y en Liverpool. Dirigió el Centro de Estudios Mayas y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Asimismo, estuvo al frente del Museo Nacional de Antropología. Por su labor académica, ha recibido varios premios y reconocimientos como el Premio Universidad Nacional. Ahora tenemos el gusto de escucharla con una conferencia que se titula Plantas Sagradas de los Mayas y los Nahuas. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Martilia. Olvidaste decir que nací en 1939. Pues ella dijo cuando entré a la UNAM. Lo que pasa es que estudió dos carreras. Primero estudió la carrera de literatura y luego estudió la carrera de historia. Entonces... Bueno, empiezo. Me da mucho gusto participar con esta conferencia de clausura en las jornadas filológicas ya tradicionales y tan importantes para el Instituto. Empiezo con mi PowerPoint. En el pensamiento de los nahuas y los mayas, desde la época prehispánica hasta la actualidad, detrás del mundo visible y tangible, hay todo un universo de energías y poderes sobrenaturales que determinan la existencia. Del mismo modo, estos pueblos conciben al ser humano, así como a todos los seres vivos, plantas y animales, como una dualidad de materias corporales, visibles y tangibles, y materias sutiles, invisibles e intangibles, que podemos llamar espíritu. Entre estas, una reside en el cuerpo y la otra en un alter ego animal que comparte el destino del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Esto que estamos viendo es el de una ofrenda funeraria, el muerto acompañado por su alter ego animal. Las materias sutiles pueden separarse del cuerpo durante la vida y transponer umbrales que permiten su acceso a otros tiempos y espacios que están fuera de la realidad ordinaria. Los que para ellos son otros mundos
otros tiempos y espacios son las escenas e imágenes oníricas y los que en la ciencia occidental se denominan estados hipnagógicos o de duerme-vela, vivencias fuera del cuerpo, alucinaciones y otros estados alterados de conciencia. Ellos constituyen para nahuas y mayas experiencias de la vida tan auténticas como el estado normal de vigilia, pero con la diferencia de que se consideran aventuras del espíritu fuera del cuerpo. Así, el sueño y el éxtasis abren los portales a través de los cuales el espíritu ingresa a las otras dimensiones de la realidad. En ellas realiza acciones que con el cuerpo y en el tiempo presente son imposibles. En esos otros mundos, el espíritu liberado puede moverse de manera extraordinaria y asumiendo formas diversas. En ellos se hacen presentes fuerzas sobrenaturales y se produce una peculiar comunicación con estas y con otros espíritus externados. El espíritu liberado puede volar, se puede desplazar hacia los ámbitos sagrados del cielo y el inframundo, se puede situar en espacios que se interpenetran, que existen simultáneamente, y también en tiempos en los que coexisten el pasado, el presente y el futuro. También se puede transmutar en otros seres y objetos, perdiendo los límites de la propia individualidad. Estas ideas son la base de su concepción del hombre, de sus creencias en una existencia más allá de la muerte y, en fin, de su manera de asumirse ante el mundo y ante lo sagrado. Todos los seres humanos pueden penetrar en los otros espacios de la realidad por tener un espíritu separable del cuerpo. Todos tienen la capacidad de dejar su cuerpo dormido o inerte para internarse en los mundos intemporales e incorpóreos. Lo hacen de manera natural e involuntaria a través del sueño y de los estados asociados con este. Pero hay algunos hombres y mujeres nacidos con un don especial que pueden externar su espíritu voluntariamente con la ingestión o aplicación de sustancias psicoactivas, las cuales se consideran por ello sagradas, y por otros medios combinados con ellas, como prácticas de ayuno y abstinencia sexual, insomnio y autosacrificios sangrientos, acompañados de oraciones, meditación, música, cantos y danzas rítmicos. Las alteraciones del estado normal de conciencia provocadas por dichas sustancias y las prácticas ascéticas son interpretadas del mismo modo que el sueño, por los indígenas, como aperturas o transposición de umbrales, para que el espíritu logre vivencias extraordinarias en los otros mundos, multiplicando así la experiencia vital de los hombres. Lejos de conducir al hombre a un estado de enajenación, esas alteraciones de la conciencia, según ellos las vivieron y las viven, dentro de sus parámetros y convicciones, más que irracionales, pueden ser consideradas como una especie de supraconciencia, gracias a la cual el ser humano puede adquirir poderes sobrenaturales y acceder al ámbito de lo sagrado. Ellos son los hombres de saber o chamanes, que no pueden ser reducidos a curanderos, yerbateros, hueseros, parteros, porque trascienden todas esas especialidades. Nacieron con el don y son capaces de manejar el trance extático. Es sabido que los sueños y las alucinaciones provocadas por sustancias psicoactivas están intrínsecamente ligados a las funciones cerebrales, además de que tienen mucho en común entre ellos. Claro, esto desde fuera, no es la creencia de ellos, desde nosotros, digamos. Como hacer emerger los aspectos irracionales y emocionales, bloqueando partes de la corteza frontal del cerebro, que es la que controla la reflexión y el pensamiento, y cortando la llegada de estímulos exteriores. Unos constituyen la parte esencial del chamanismo,
que los interpreta de formas muy distintas a las científicas. Los dos remiten al ámbito irracional, valorativo y emocional en el que se percibe la existencia de fuerzas y poderes que, de acuerdo con la interioridad del sujeto que los experimenta, pueden interpretarse como lo otro, lo sagrado, lo infinitamente poderoso. Los indígenas, esta es una cara de piedra azteca, obviamente altamente intoxicada, vean los ojos rojos. Los indígenas, desde los inicios de la época prehispánica, descubrieron que el camino más fácil, rápido y directo para lograr la separación voluntaria del espíritu, o sea, el éxtasis, es la ingestión, aspiración o aplicación de plantas y hongos psicoactivos y estimulantes o de bebidas embriagantes, que sin mucho esfuerzo por parte del hombre lo trasladan a los otros mundos. Los seres que producen esos efectos, por tanto, fueron y son considerados divinos. Es decir, pensaron que en hongos y plantas psicoactivas residen deidades que al penetrar al cuerpo humano liberan el espíritu y lo sacralizan, confiriéndole poderes sobrenaturales. Para acercarse al entendimiento de lo que dichas sustancias significan para los indígenas, creo necesario destacar muy brevemente que, a pesar de los efectos comunes, la respuesta a un alucinógeno depende de la estructura y del estado del organismo, así como de la personalidad del que lo ingiere y no del fármaco, por lo que la ingestión de un hongo o planta produce efectos únicos en cada persona. En general, las alucinaciones, cualquiera que sea su origen, no son fenómenos objetivables, no pueden ser comprobadas por otra persona, además del que la experimenta, por lo que se ha de confiar en lo que la persona relata. Además, la experiencia psicoactiva es influida por el contexto social, el ambiente en el que se da, así como por la intención, la personalidad y la cultura del sujeto. Por eso, la misma sustancia puede llevar a algunos al nirvana o a la vivencia de la unidad sagrada del universo, mientras que a otros, por ejemplo al asesino serial Charles Manson, a la más perversa y sádica violencia. La droga es solo una herramienta, un catalizador para llegar a ciertos estados alterados que dependen de la condición y la intención del usuario. De ahí que llamar enteógenos, que quiere decir Dios dentro de nosotros, término inventado por, seguido por Gordon Wasson, inventado por Carl Ruck, y que ahora usan todos al hablar de las plantas psicoactivas, enteógenos. A mí me parece que es un término fallido, pues sugiere que el Dios es generado dentro de nosotros, pero el Dios más bien puede ser el generador de su propia manifestación. Por ejemplo, el gran poeta Baudelaire nos dijo, después de ingerir altas dosis de hashish y de cocaína, nos dijo: la droga provoca la visión de la correspondencia universal, suscita la analogía, pone en movimiento a los objetos, hace del mundo un vasto poema hecho de ritmos y rimas. Pone en entredicho al universo. Esta ruptura con el exterior solo es una fase preliminar. Con la misma implacable suavidad, la droga nos introduce en el interior de otra realidad. El mundo no ha cambiado, pero ahora lo vemos regido por una armonía secreta. Baudelaire. Manson no podía haber escrito este poema con toda la droga encima. Los hongos y plantas alucinógenos, considerados divinos por los pueblos tradicionales, han de ser ingeridos como una comunión en un acto ritual, dirigido por un chamán y en su propio contexto social y cultural. Esta es una de las grandes diferencias entre el uso ritual de alucinógenos
en las sociedades tradicionales y el uso recreativo que hacen actualmente muchos miembros de la tradición occidental. Para estos, incluso, ya se ha vuelto más fácil y efectivo ingerir compuestos químicos, como el LSD, aislado y sintetizado en laboratorio, el MDMA, que se llama éxtasis, la ketamina, es un anestésico veterinario ya muy famoso en Estados Unidos y en México también, y el DOM, que es una síntesis de fenetilamina. Todo esto es lo que se está usando ahora, es mucho más fácil conseguirlo que los hongos de Huautla o que algunas plantas, ¿no? El uso de estas plantas entre los indígenas entra, por tanto, en el campo del ritual y su manejo está en manos de los chamanes. Ellos son generalmente quienes comen, beben o se aplican las plantas sagradas, aunque a veces el chamán hace ingerir los alucinógenos al enfermo o al consultante bajo su vigilancia, lo que ayuda a encontrar las soluciones buscadas e incluso propicia las curaciones. Entre los nahuas, bueno, este es un chamán de un vaso maya, con uñas muy largas que yo he interpretado como signos del jaguar, porque el jaguar era el alter ego animal más importante de los gobernantes, y está frente a un espejo ejerciendo la adivinación. Otros investigadores mayistas dicen que los espejos eran por vanidad de los gobernantes, que era para verse y arreglarse mejor y todo, pero hay imágenes como esta con el espejo en un encerramiento de ramas, o sea, en meditación, ¿no? en otro estado. Bueno, las deidades de las plantas alucinógenas se manifestaban al que las ingería como pequeños seres humanos, en la forma de enanitos o viejecitos que dialogaban con el chamán. Hasta hoy los hongos se llaman tlacatzitzin, hombrecitos, o apipiltin, niñitos de agua, o santitos. Así se llaman en muy diversas comunidades. En piezas de cerámica maya, como esta que estamos viendo, se dibujaron enanitos participando en prácticas de adivinación. Ahí está un enanito que es más chiquito que los otros enanos. Este está sosteniendo el espejo. Los espejos eran uno de los objetos usados por los chamanes para la adivinación. Entre los chamanes actuales, los Menoob de la península de Yucatán, hace las funciones del espejo una piedra de cuarzo y alino, la piedra por excelencia de los chamanes a nivel universal. No creo que Octavio Paz, en sus experiencias en la India con alucinógenos, así como Baudelaire, haya hecho cualquier cosa. Escribió esto sobre el cuarzo: tocado por la luz, el cuarzo es ya cascada, sobre las aguas flota el niño, el Dios. O sea, también tuvo Octavio sus experiencias chamánicas. La ingestión de plantas sagradas en los ritos de los señores y chamanes nahuas y de los pueblos que los precedieron en el altiplano central está documentada en la mayoría de las fuentes escritas coloniales, tanto por indígenas como por españoles. Igualmente en obras plásticas, como las pinturas de Tepantitla, Teotihuacán. Un ejemplo es este fragmento donde flores psicoactivas con ojos se asocian con el jaguar. En la famosa escultura del dios Xochipilli de Tlalmanalco, que porta una máscara con expresión de éxtasis y asiente el cuerpo en una peculiar postura. Se han hecho, Gordon Wasson sobre todo, una identificación de las plantas y los hongos representados en la escultura de Xochipilli, que por ser dios de las flores, pues era dios de las flores alucinógenas principalmente. Y se confirma también, o sea, esa existencia, en dibujos
principalmente los del Códice Florentino, donde vemos a chamanes como este sentado en su petatito comiendo hongos, acompañado de la figura espantosa que le provocó la alucinación. Ahora sí, no es náhuatl ni maya. En otros grupos mesoamericanos, como los olmecas y los pueblos de occidente de México, también se ha confirmado el uso de estas sustancias para las prácticas chamánicas desde el periodo preclásico. Aquí vemos a un chamán en un rito de aspiración de algún polvo psicoactivo. Se había dicho que no usaron los prehispánicos aspiración de polvos psicoactivos, pero pues ahí está ese, que además es del periodo preclásico. Muchos pueblos conservaron hasta hoy día ritos con el manejo de hongos y otras plantas, entre ellos los mazatecos, María Sabina, mixtecos, matlatzincas, mijes y otros. Los mayas, por su parte, también conocieron los hongos, plantas y animales psicoactivos, entre estos los sapos del género Bufo marinus, que en este vaso acompaña a la serpiente iniciática Ochcán y al jaguar, y los emplearon en forma ritual también desde el periodo preclásico. Entre los hongos destaca en el área maya el jolom o cosh, hongo de cabeza significa, en quiché, que en náhuatl se denomina tzontecomananacatl, los dos que también significa hongo de cabeza, o sea, tanto en náhuatl como en quiché se llaman igual, hongo de cabeza. Se trata de la manita muscaria o matamoscas, el poderoso hongo alucinógeno de los chamanes siberianos, usado por los chamanes siberianos, que crece también en las tierras altas del área maya, las de Guatemala y Chiapas, de donde proceden los textos mayas que lo mencionan como el Popol Vuh. También se han encontrado esculturas de Amanita muscaria. Y su uso coincide, por ejemplo, con un texto de Fray Tomás de Coto que dice, dando a conocer que ingerían esos hongos. Dice lo siguiente: es menester conocerlos para comerlos, porque hay unos que son malignos y mortíferos, y por lo menos a los que los comen hacen perder el juicio. A estos llaman Kaisalaj o Kosh, hongo que hace perder el juicio, o Xibalbay o Kosh, hongo del inframundo. El nombre coincide con 9 hongos miniatura en piedra acompañados de pequeños metates, no están aquí, que se encontraron en una sepultura de la ciudad de Caminalcuyú, Guatemala, en el sentido de que el inframundo tiene 9 niveles. Esto, el hecho de la asociación con el inframundo, no solo alude a los peligrosos efectos de dichos hongos, sino también a las iniciaciones de los chamanes que consistían en bajar al inframundo para morir simbólicamente y volver a renacer. Y en el Códice Madrid, en estas páginas del Códice Madrid, se corrobora el uso de la manita muscaria que está en la mano del dios M, que es dios de los mercaderes. Espero que Laura esté de acuerdo. Dios de los mercaderes. Y en esta otra página, pues ahí se ve otro hongo entre los productos que se compraban, que se vendían. O sea, los códices son de la parte baja del área maya, de las tierras bajas, son de la península de Yucatán. Ahí no hay hongos, pero dicen los textos que los importaban de las tierras altas. En el Florentino, ¿sí?, aparece la mención de varios hongos, el Florentino náhuatl, como los teonanácatl. Teonanácatl significa hongos sagrados, término que puede referirse a varias especies de hongos, principalmente al psilocibe mexicana, que crece en regiones de rocas calizas, en el musgo o en prados húmedos, y en bosques de pinos y encinos, como el Amanita muscaria.
Es una de las especies alucinógenas más pequeñas. Su altura es de 2.5 a 10 centímetros. Sin embargo, ahora ya se conocen varias especies del género Psilocybe, así como variantes de esas especies, por lo que tal vez en la taxonomía indígena se incluyera el término Teonanácatl para muchos tipos de hongos, o sea, todos los que contuvieran psilocibina. Esta imagen del florentino es preciosa. Se afirma respecto de su uso que en los banquetes de los mercaderes, o sea, el dios M que vimos hace un ratito, que eran quienes vendían dichos hongos, se hacían ofrendas a Huitzilopochtli acompañadas de silbidos, sacrificios de codornices, incienso, canto y baile. El convite se iniciaba comiendo honguillos negros, dicen las fuentes, o nanácatl, que provocaban visiones y lujuria. Se comían antes del amanecer acompañados de bebida de cacao y miel, igual que hoy se comen los hongos, con bebida de cacao o con miel, dice Fray Bernardino de Sahagún. Y cuando ya se comenzaban a calentar con ellos, comenzaban a bailar, y algunos cantaban y algunos lloraban, otros sentábanse en sus aposentos y estábanse ahí como pensativos, y algunos veían en visión que se morían y lloraban, y otros veían que los comía alguna bestia fiera. Hernández coincide con Sahagún en cuanto a los efectos de los hongos. Dice, hay otros que sin producir risa hacen pasar delante de los ojos toda suerte de visiones, y hay unos enormes y horrendos preferidos por los hombres principales y adquiridos a gran precio y con sumo cuidado para las fiestas y banquetes. Los enormes y horrendos pues deben haber sido los Amanita muscaria. Los señores en sus fiestas, que tal vez tenían algún sentido ritual, los poetas nahuas, o a lo mejor algunos eran chamanes, o a lo mejor ahí andaba Moctezuma y los otros emperadores mexicas que eran chamanes, y escribían sus poemas ahí junto con sus bebidas y sus comidas de hongos. Dice uno de ellos, he bebido vino de hongos, Nanacaoctli, y llora mi corazón, sufro y soy un desdichado en la tierra. Otros se sentirían muy felices. Bueno, y ahora estos. La semilla de la enredadera Coaxihuitl, o hierba de la serpiente, Cuatl Xoxouqui, serpiente azul, se llama Ololiuqui, y Ololiuqui significa que hace dar vueltas. Asienta Sahagún que emborracha y enloquece, la dan los hechiceros a quienes quieren dañar, pues produce visiones y cosas espantables. Pero la planta y sus semillas son también curativas. Molidas curan la gota, las llagas, o una lista enorme de enfermedades, entre ellas las enfermedades venéreas. Sana los aneurismas, dicen también, resuelve ventosidades, fracturas y dislocaciones, etc. El medicamento era dado por los chamanes, pero además, dice Sahagún, dicen que cuando uno tiene enfermedad que los médicos no entienden ni saben dar remedio para ella, se bebe esta semilla molida y mezclada con agua. Emborráchase con ella el enfermo y luego da señal donde está la enfermedad. O sea, la deidad de la planta permite dar al enfermo su propio diagnóstico. Bueno, vamos a ver rápidamente. Este es el Ololiuqui, que también se llama manto de la Virgen, porque a veces las florecitas son azules o blancas, y entre los mayas se llama Xtaventún. No es el anisito con alcohol que venden en Mérida, no es. Yo al principio pensé, a lo mejor le echan tantitas semillitas a ese anisito porque se sube mucho, pero no es el mismo, es un nombre que tomaron por ahí. Otro que es más fuerte es el Tlitlilzin, en náhuatl, que quiere decir negrito, y es la Hipomea violácea. Este es como el Ololiuqui, pero más fuerte. Los nahuas preparaban una llamada medicina divina con la siguiente receta.
la voy a leer rápido. Si quiere alguien preparar la medicina divina, ahí va la receta. Arañas, alacranes y ciempiés se tostaban y se hacían polvo. Este se amasaba con tabaco verde, gusanos peludos vivos y otras sabandijas. Se agregaba polvo de ololiuqui y con esta pomada se untaban el cuerpo y quedaban, obviamente, privados del juicio y hablaban con los dioses. Iban solos de noche a los montes, lo usaban también para cobrar crueldad y sacrificar hombres. Pero como era medicina, también se lo untaban a los niños enfermos, o sea, a los pequeñitos. Otra maravillosa y famosa planta es el peyotl. En los ritos adivinatorios y curativos se usaba esta planta de la que dice Sagún: hay otra hierba como tunas de la tierra que se llama peyotl. Hácese hacia la parte del norte, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los que la comen y beben ven visiones espantosas o de risas. Dura esta borrachera 2 o 3 días. Es como un manjar de los chichimecas, que los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre. Y dicen que los guarda de todo peligro. Después de ingerir el peyote, comían nanácatl, comían hongos, bailaban y cantaban noche y día y después lloraban mucho, dicen los textos. Bueno, voy a saltar algunas cosas. Los textos coloniales nos dicen que había unos tecomates, quiere decir unas vasijitas llamadas itlapial, donde los chamanes guardaban pues todas sus cosas, sus sapos de piedra, los instrumentos para el autosacrificio, etc. Eran esos itlapial semejantes a los bultos de los mayas, como este que la esposa le está ofreciendo al gobernante. Los bultos de los mayas y de los nahuas tenían hongos de piedra, sapos de piedra, etc., y tal vez los sapos aludían a ese sapo que les enseñé hace un rato, el bufo marinus, que dicen algunos, aunque de ese dato duda Mario Ruz, dicen algunos que lo echaban en la chicha que preparaban los mayas y en los instrumentos para el autosacrificio. Revelan que esta práctica ritual acompañaba a la ingestión de alucinógenos. Las ceremonias de adivinación y curación en esa época consistían en que el paini o el chamán se encerrara en una enramada de hierbas y allí, uno que le llamaban santos cali, dicen los nahuas, en absoluto silencio, y ahí tomaban el alucinógeno. Esta imagen muestra la costumbre del encerramiento y el texto que pervive hasta hoy en varios grupos. Lo que el chamán decía durante el éxtasis era la respuesta a la pregunta del consultante. Ahí está el encerramiento de hierbas. Y ahora vamos a otras plantas que veré rápidamente. Hay muchísimas, Yo solo escogí las más destacadas, Las datura, las llamadas datura, que son el toloatzin, el tlapatl, el mixitl y el nexehuac. Las daturas tienen fuertes poderes narcóticos y se usaban principalmente como medicamentos para gota. Curiosamente, para curar la gota siempre se acudía a los alucinógenos. Tumores, heridas, etc. Se usaban 4 hojas machacadas, porque si no produciría enajenación, visiones y delirios, dicen los textos. El toloatzin, toloache, deben haber oído ustedes mencionar esto, que algunas señoras dan a los esposos para tenerlos sujetos y que no las engañen. No es para que no las engañen, es para que se queden idiotas los esposos, y entonces ya no engañan a nadie, ¿no? Porque en la época prehispánica muchos lo que hacían era poner las hojas bajo la almohada para poder dormir, pero ya tomado
es peligroso. Estas son algunas de las daturas naturales. El floripondio no es una datura, aunque también es alucinógeno, pero ninguna de estas es floripondio. El tlapatl. El tlapatl es Datura stramonium, uno de los más fuertes. Se llama berenjenilla, higuerilla del infierno, etc. El cronista Betancourt dice: si estas pepitas se dan en vino o agua, emborrachan y adormecen los miembros, y si se añade cantidad, el que las toma queda 24 horas dormido, y para despertar se le pone vinagre en las narices o ceniza en la frente. Pero si cargan la mano, duerme para siempre. Por eso preferían poner las hojas debajo de la almohada. Este es un maravilloso vaso donde vemos un chamán transfigurado en animal, que era uno de los poderes de los chamanes, en la parte superior, o sea, con la cara de un animal, pero de su cinturón caen unas semillas de datura. No sé si exactamente sean de datura, pero es una flor muy parecida a las datura. Y abajo está un chamán en vuelo, lo que se llama el vuelo chamánico, ¿sí?, que es cuando se sale el espíritu, que está fumando. El tabaco era nicotiana rústica, o sea, también provocaba efectos psicoactivos, y de la flor caen unas semillas en el vientre del personaje de abajo. Cuando se ha publicado este vaso, dicen, esas son escenas raras, han de ser de sueños o algo así. No, ahí están muy claros los chamanes. Bueno, esta es la datura ceratocaula, atlinan. Es una especie acuática de datura que crece en pantanos. Tiene unas hojas azules y es muy probable que sea la deidad representada en el Tlalocan de Teotihuacán. Se había dicho que esa deidad era Tlaloc, pero después ya todos los investigadores están de acuerdo en que es una diosa. Es una diosa de cuyas manos caen chorros de agua. Tiene un tocado de quetzal, una cara de quetzal de frente, y una enorme planta de datura, lo más probablemente, sale de su cabeza, de la cual chorrean gotas de agua. O sea, en Teotihuacán ya se usaban todas esas plantas alucinógenas. Bueno, el tabaco fue una de las plantas más importantes, tanto para nahuas como para mayas. Se llama pisietl en náhuatl, may, noholkik, uts, y nicotiana rústica es el nombre científico. El tabaco se usaba para todos los ritos y se sigue usando hasta hoy para todos los ritos. Aquí del Códice Florentino está un personaje preparando el pisietl para ser bebido o para los cañutos para fumar. Respecto de los cañutos para fumar, aquí estamos viendo a un notable personaje muy importante, que es Moctezuma, el emperador Moctezuma. Trae su cañuto de fumar en la mano y su ramo de flores. Por eso ese poema náhuatl pues queda muy bien para esta imagen. Dice el poema: ponte en pie, percute tu atabal, dése a conocer la amistad, tomados sean sus corazones, solamente aquí tal vez tenemos prestados nuestros cañutos de tabaco, nuestras flores. Y ahí están, entre los mayas, un dios fumando en el templo de la Cruz de Palenque y una figurita de jaina de un personaje en una postura ritual. No es yogi, pero esa postura era ritual para los mayas también, que se llama medio loto entre los yogas, pero pues era una postura ritual para los mayas que no tienen influencia de la India y están fumando su tabaco. También en los códices vemos a los dioses fumando su tabaco. En los códices aparecen los dioses llevando a cabo los ritos que los hombres debían ofrecerles, como una especie de paradigma que debían seguir los hombres. Entonces aquí está el dios celeste, el dios de la muerte y el dios del maíz, echados de espaldas como
como los chilames entre los mayas de Yucatán, fumando su cigarro en estado de éxtasis. Y el cacao, que en náhuatl se llama cacahuatl, en maya pec. Pec también quiere decir perro, pero también cacao. Pec, cacao, y es el teobroma cacao, que también tiene la teobromina, que es una sustancia psicoactiva. Aquí vemos un vaso donde está una planta de cacao y dos personajes, dos gobernantes en su trono. Uno de ellos dialoga con un personaje y al pie tiene una vasija con unas rueditas que ustedes pueden ver allí. Bueno, no se los puedo señalar con esto. Y el otro personaje está besando en el pico a una garza, que puede ser su alter ego animal, ¿sí? Entonces, no se te vaya a pasar. Ese. Y lo que se ve abajo, otros colegas lo han interpretado como tamales, pero casi todas esas bolitas que aparecen en las vasijas siempre nos dicen que son tamales, pero pueden ser amanita muscaria también, y como no tienen textos estos vasos, pues entonces no sabemos. Y nos dice un poeta náhuatl: el cacao floreciente, Xochicacahuatl, ya está enardeciendo. La flor de tabaco ya se ha repartido. Si no lo saborea mi corazón, embriaga mi corazón. O sea, los poetas se reunían después de las fiestas, de los banquetes, a tomar sus plantas alucinógenas y yo creo que a leerse en voz alta sus poemas al ritmo de los alucinógenos, ¿no? Otras fiestas muy buenas. Este es el cacahuazóchitl. Pues sí, deben haber sido, imagínense, para sacar todos esos poemas maravillosos. El cacahuazóchitl es una de las flores psicoactivas, pero no tiene que ver con el cacao. Se llama Cararibea funebris y es un gran árbol tropical de flores blancas. Bueno, esta es una de las flores que se echaban al cacao, porque no crean que tomaban nada más el cacao como chocolate. El cacao como chocolate sí lo hacían, se llamaba chocolatl, pero dicen los textos, lo daban a los tísicos agotados y consumidos porque engorda mucho y es muy energético, ¿sí? Pero cuando le echaban flores, hongos, etc. Nezahualcóyotl escribió: yo bebo flores que embriagan, Nicampoyoma. Ya llegaron las flores que causan vértigo, son flores de placer que se esparcen. Con bellas flores narcóticas, Quetzalpoyomatl, se tiñe mi corazón. El padre Garibay, a quien respeto mucho, interpretó todos estos poemas como metáforas. O sea que eso de lo embriagante y eso, no. Y Totoquihuatzin, rey de Tlacopan, asienta comparando a las flores con los propios poemas. Aquí ofrendo ahora flores que narcotizan, Poyomazóchitl, son pinturas de cantos de 1000 colores. Esta se llama Tecomazóchitl, es Solandra guerrerensis o copa de oro, así es muy conocida como copa de oro, sobre todo en los lugares cálidos. Pues es una planta que adorna, la de la derecha está en mi casa, no la consumo porque no la consumo, pero sí es una planta peligrosa. Es de las que echaban también, según dicen los textos, en los vasos de cacao. Y ahí tenemos a los gobernantes con su vaso de cacao, que muchas veces tenía el nombre del dueño, tenía inscrito en escritura jeroglífica, este vaso es de fulano de tal. Entonces ahí están los gobernantes, uno está en una ceremonia de visión frente a un espejo, el de abajo, y el de arriba dialogando con dos personajes. Ahí está su vaso de cacao y abajo los grandes hongos en mi interpretación, porque le echaban hongos también. La ninfea ampla, Quetzalaxochiatl, Sacnaab, fue una de las flores psicoactivas más importantes. Esta flor
bueno, Sacnaab es el nombre maya y Quetzalazotliatl es el nombre náhuatl. Esta flor tiene poderes alucinógenos como los lotos, ¿sí? En inglés se dice water lily. Entonces nosotros los mexicanos hemos traducido como lirio acuático, o sea, una traducción literal, pero no es lirio acuático, se llama ninfea, y es de las familias de los lotos, pero no es lirio acuático, esa es otra planta. Bueno, hay muchas referencias de su uso. Aquí tenemos a un gobernante en un relieve maravilloso de Palenque. Está el gobernante al lado izquierdo y tiene en su cabeza la ninfea. Muchas veces aparecen con ninfeas en la cabeza, tanto los gobernantes como el jaguar, al que se le ha llamado en Estados Unidos jaguar del lirio, deidad jaguar del lirio acuático. Pero bueno, es una ninfea, y aquí hay un personaje enfrente que es un gran sacerdote, ¿sí? Nabat se llamaban, ya se ha leído su nombre en las inscripciones, transfigurado, es un chamán con piel de jaguar, transfigurado en un animal, su alter ego animal debe ser, que es como, pues hemos discutido mucho sobre este bicho. Debe ser una rata o un roedor, una tusa, algún animal así, porque vean la cara, pero también tiene rasgos de jaguar, como las manos y las patas, y además lleva piel de jaguar. Bueno, la ninfea la usaban los personajes, todos los mayas, casi todos, fíjense bien cómo traen su ninfea, los que son gobernantes. Y dicen los poetas náhuatl, ya se embriagó con la flor del agua preciosa, Quetzalazotliatl, lo ha impregnado totalmente. Bueno, esto como metáfora, pues no lo veo como metáfora. Él ya bebió el precioso licor de las flores acuáticas, Quetzalazotliotl. Y hay varias representaciones mayas que pueden ser las deidades de las ninfeas, como esta es una cara de una deidad, ¿sí? con una especie de mandíbula descarnada y flores de ninfea alrededor. La ninfea se da en el agua, entonces está asociada con inframundo. Sus raíces pueden penetrar hasta el fondo de lagos. Se asocia con el inframundo o con el mar primordial a través del cual se llegaba al inframundo. Entonces esta es una deidad de las ninfeas. Pero se han identificado otros investigadores como deidad de las ninfeas también la que ven arriba, porque tiene una cara al lado derecho, esta, una cara de deidad con larga nariz, o sea, tal vez deidad acuática con gotas de agua encima, el ojo con pupila espiral. Es que siempre pasa eso, sí, con ese. Pero se me olvidó pedir un... Bueno, entonces ese puede ser el dios de las ninfeas, como lo han interpretado algunos investigadores. Y aquí abajo vemos un personaje humano en el agua, en medio del agua, con enormes ninfeas. O sea, hay muchos datos del uso de la ninfea. Tal vez la ninfea o las bebidas preparadas como el cacao con hongos y ninfeas y las otras plantas, o las bebidas alcohólicas, que también hay muchos datos de su uso, provocaran un rechazo enorme en el estómago. Entonces tenían que vomitar. Ahí vemos al lado izquierdo un personaje vomitando, y al lado derecho un jaguar con su ninfea en la cabeza, porque es el alter ego de los gobernantes, vomitando también. ¿Por qué representaron el vómito? Pues porque seguramente no lo soportaban en el estómago. Entonces decidieron usar enemas. Ahí tienen una vasija, un cuenco, donde hay un personaje poniéndose un enema. Y abajo una escena de preparación del líquido alcohólico o psicoactivo o lo que fuera, y los personajes poniéndose el enema. Siempre acompañados por mujeres.
En todos los ritos chamánicos antiguos y actuales, siempre las mujeres debían acompañar al que iba a tomar el alucinógeno. Entonces, pues deben haber preferido esto. Hay un texto que les quiero leer, un pequeño texto de unos cronistas que son clarísimos sobre, bueno, ¿dónde está? Vómito, aquí, por aquí. Sí. Bueno, ahí voy. Bueno, a ver si me acuerdo. Esta es una escena extraordinaria. Es una escena de embriaguez por medio de enemas, presidida por el dios llamado A' o Ajkan, deidad de la irracionalidad y la intoxicación, ya identificada por muchos como esa deidad. Esa es la que se encuentra con huesos cruzados en un lienzo que le sale de la cabeza, y fíjense, tiene su enema enfrente y está vomitando. O sea, ese dios siempre presidía las escenas de intoxicación. Y vean, a la derecha, a ver si no se da, aquí, un perro que se puso un enema y vean cómo se inflaban los intestinos. Este es Ajkan, el dios de la intoxicación. Acá, un hombre, vean el abdomen. Y otros, este perro está ladrando o exhalando el espíritu por la boca. Aquí hay un pavo. O sea, es una escena de todo un ritual de embriaguez por medio de enemas. A ver si encuentro. Bueno, es que ya me salvé. Un segundo, ya voy a acabar, ¿eh? Ya voy a acabar. Bueno, aquí vemos el etcétera. Dice Bernal Díaz del Castillo, textualmente: ellos se insertan un enema en el ano con algunas cánulas y distienden sus intestinos con vino. Los españoles llamaban vino a cualquier bebida alcohólica o alucinógena, ¿no? Todavía se sigue usando eso de llamar vino al tequila o a cualquier bebida, ¿no? Dice, distiende sus intestinos con vino de la misma manera que nosotros nos aplicamos un enema, dice Bernal Díaz. Y después nos dice el conquistador anónimo. Dice, después de beber vino, se acuestan y extendiendo sus piernas, insertan el vino en sus sanos a través de un tubo, hasta que el cuerpo está lleno. Entonces, esas referencias de los textos pues concuerdan con los vasos que son del periodo clásico. Ahí está el dios de la intoxicación en su forma femenina, con senos, véanlo. Es el que tiene un signito en la cara, como un signo de muerte, y el ojo con un aro negro alrededor. Es el dios de la intoxicación. Termino diciéndoles que así como los nahuas nos dijeron con sus poemas una información muy importante acerca del uso de las plantas sagradas, las bebidas, los hongos, etcétera, pues los mayas nos lo dijeron en otro lenguaje, que es su lenguaje plástico. Muchas gracias. Sí, me dio miedo pasarme. Bueno, agradecemos a la doctora de la Garza su magnífica y sugestiva conferencia. Y no sé si haya alguna pregunta, tenemos tiempo todavía. Si hay alguna pregunta. Sí, Mario. Un comentario cuando señalaba de la gota, que aparece mencionada muchas veces, ¿no? Sí. Nada más recordar que en la época colonial el término gota es un genérico que funciona también para enfermedades de tipo epiléptico y convulsivo. Entonces, eso explicaría el uso de
el uso de sedantes y alucinógenos, ¿no? Entonces claro. quizás por ahí vaya el asunto. Quizás sí. No sí, lo porque sé. la epilepsia se interpretaba como una posesión de otro ser, ¿no? ¿Y qué más, Mario? Y lo otro era preguntarte si tienes noticia de la utilización todavía de, qué sé yo, embriaguez ritual para animales entre los nahuas, porque… ¿Cómo? ¿Para curar animales? No, que se embriague ritualmente a los animales. Eso, entre los tojolabales, sí. para el Día de Muertos, se le da de beber aguardiente a un chivo, siempre, y se le emborracha, ¿no? No, pues ese es un dato de oro, porque aquí lo tienes representado en las vasijas del periodo clásico, ¿no? Pero no sé si entre los nahuas hay algo similar. No lo he encontrado entre los nahuas. Tengo cantidad de datos, es más, tengo otra conferencia más larga que esta, sobre nahuas y mayas actuales, porque están muchos otros productos, como el huachiquimol, que no se sabía nada de la época colonial ni de la época prehispánica, que yo me enteré por un artículo que me pasó Mau Ruiz sobre una antropóloga que lo encontró en Guerrero. Es la corteza de un árbol que se llama guaje brujo o guaje, sí, guaje brujo, guachiquimol o guaje rojo. Ella decía que ese solo se da en Guerrero y que quitan la corteza y relata toda la ceremonia, la ponen a macerar, no sé qué, la hacen polvo y provoca unas alucinaciones tremendas. Pero en Tepoztlán hay muchos guajes rojos, solo que no lo usan los tepostecos, sino que comen las semillas de las vainitas. O sea, no quiero ni decirles cómo se usa en Guerrero para a los tepostecos. Gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. Yo di una charla ayer, antier, en torno a Teofrasto, que es Teofrasto, alumno de Aristóteles, sí, que escribió sobre las plantas. Entonces yo señalé también esta flor que es la Quetzalcoatl. Quetzalazotl. Quetzalazotl, sí. Exactamente, pero que la llaman entre los griegos y todo esto, ninfaia leuque, o sea, blanca. Es la ninfa blanca. Es la misma. Pero el nombre que actualmente se utiliza es el nenúfar. Y en las pinturas francesas y todo, en Monet y todo esto, hablan de las nenúfares. Claro, es que provienen de la lengua árabe. Nenúfares son muchas especies, loto, etcétera, y ninfeas. Pero la ninfea blanca, fíjate qué interesante, ¿eh? Porque, sí, por la descripción que hace de estas, pero allí no señala que tuvieran propiedades psicóticas, fundamentalmente, ¿no? Pero sí, la descripción es muy, o sea, tanto en América como en Europa, entonces existieron cierto tipo de plantas que de una u otra manera fueron utilizadas después. Pero claro, mira, en Europa eran famosas la mandrágora, el beleño, todas estas que usaban las brujas, ¿no? Y en la India sí se usó mucho las ninfeas, la blanca y otras especies, precisamente para rituales extáticos. Gracias. Bueno, sí, yo creo que… ¿Alguna otra? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Le agradecemos a la doctora de la Garza y pasamos inmediatamente a la clausura. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Me bajo. Muchísimas gracias. Indudablemente ha sido un diálogo muy enriquecedor el que hemos tenido en estos 3 días y medio. Carlos Álvarez me proponía ayer que extendiéramos nuestras jornadas, este acto académico tan importante para nosotros, a 5 días y que no hiciéramos mesas simultáneas porque es tan rico el diálogo que quisiéramos estar, muchas veces nos pasa en las 2 mesas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena propuesta.
Naturalezas y cuerpos, sociedades y géneros han sido estos grandes temas, estos grandes conceptos que nos han unido de una gran pertinencia. Por ejemplo, simplemente pensaba que cacahuatl aparece en referencia también a cacao y cacahuate en la conferencia inaugural de la doctora Elizabeth Luna Trail, y me parece pues tan interesante que también haya aparecido en este espléndido broche de oro que acabamos de tener con la doctora Mercedes de la Garza. Incluso pensando mientras le escuchaba que por qué no, y al ver también estas imágenes y estas grandes explicaciones tan finas y con tantos matices también con la lengua, en fin, ¿por qué no encomendarle a nuestro equipo de difusión y de publicaciones que con su creatividad imaginen no solo una publicación de esta conferencia, sería una invitación para la doctora Mercedes de la Garza, que su texto y todas estas imágenes sean, por ejemplo, un vehículo, un libro, un fascículo, en fin, independiente, o si no, pero también algo creativo que acompañe. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una aplicación, por ejemplo, esto para los jóvenes, de manera, y no solo para los jóvenes, pero que puedan asistir a este texto que acabamos nosotros de conocer, también mediante alguna aplicación, esto que ahora se llama app o aplicación, en fin. Me parece que puede ser también una excelente manera de darle continuidad a esto que estamos cerrando el día de hoy y inaugurar con esto algo que con este texto es una propuesta que se me ocurre pensando en voz alta, de inaugurar con esta espléndida conferencia una serie, una colección que junto con el libro, cuadernillo, en fin, tengamos también esta parte para difundirlo de manera cibernética para las nuevas generaciones. Y con respecto a la parte virtual, quisiera comentarles a ustedes que los números que me da Arturo del seguimiento que hizo a la asistencia virtual, el martes tuvimos 19 personas conectadas, el miércoles 21, el jueves 19 y este viernes, que solo es mediodía como ustedes saben, 11 personas. Eso quiere decir, él nos va a dar también de qué lugares del mundo se conectaron y fundamentalmente México, pero también hay otros lugares, por ejemplo Chile, Uruguay y algún otro, seguramente Arturo también Estados Unidos, me imagino, ¿no? Entonces creo que es una manera de continuar. Tenemos ahí una oportunidad todavía de ampliar nuestra cobertura con el mundo, digamos, nuestro diálogo con el mundo. Y aproximadamente, desde luego hoy tenemos más de 20 personas aquí, pero nuestro promedio de asistencia es más o menos de 20. Pues quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, nuevamente a Mercedes este espléndido trabajo y esta propuesta que le hago para que tengamos entonces esta publicación. Muchas gracias también a Marta Ilia y con esto pues damos terminados los trabajos de nuestras Jornadas Filológicas 2015. Muchísimas gracias a todos.